Hechos capítulo 18. Y bueno, pues voy a leerlo. Sigan ahí con su vista. Hechos 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. El Ponto es una región al norte, centro-norte de lo que hoy es Turquía, ¿sí? Natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice Lucas, que Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si no fuera algún agravio o algún crimen enorme, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. O sea, dejó ahí en Éfeso a Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, Cesarea ya es el puerto marítimo ahí en Israel. Ahorita son ruinas nada más. Dice 23, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía de Siria. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos que nos bendigas al meditar en ella. Señor, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable de Cristo en este pasaje. Que nos lleves una vez más a Cristo al estar pasando por estos versículos que nos has dejado en tu palabra. Te damos gracias por Pablo, gracias por Priscila y Aquila, gracias por Apolos, gracias por Justo, por Crispo, por Sóstenes, gracias por Galión. Señor, gracias por cada una de las personas que quisiste que estuvieran en toda esta trama mientras tu evangelio avanzaba, Señor. Y oramos que nos bendigas al meditar en tu palabra en esta hora. Te lo rogamos, Señor, y te lo agradecemos de antemano en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy quiero compartir, he titulado la meditación de hoy como el avance del Evangelio en Corinto. El avance del Evangelio en Corinto. Ya Brandon hizo un trabajo excelente el otro día al estarnos compartiendo de estas cosas que se vivieron ahí en Corinto. Bueno, de lo que se había vivido en Atenas, ¿recuerdan? Ahora sí que vamos como con eslabones, ¿verdad? Nos vamos agarrando del eslabón anterior para continuar, ¿sí? Y es que así nos lleva Lucas, el médico amado. Es tan extraordinario en su forma de escribir, es un historiador extraordinario, es un narrador extraordinario, es un maestro extraordinario, Lucas. De tal forma que él puede compartirnos de una manera que nos deja picados, como decimos nosotros, ¿verdad? Nos deja interesados en qué sigue después, pero no olvides lo que va quedando atrás, porque es el eslabón que conecta con lo que va adelante y adelante y adelante y adelante. ¿Ok? ¿Estamos listos? Bueno, una de las cosas que veíamos el otro día es cómo Pablo llega a Corinto, y Corinto en ese momento era una ciudad muy importante. Era una ciudad sobresaliente en muchos aspectos. Económicamente era una ciudad sobresaliente. ¿Saben qué, hermanos? Es increíble que prácticamente tenían un sistema de transporte como el equivalente a esos canales que abren hoy en día. Bueno, los han abierto desde hace 200 años aproximadamente. El canal de Panamá, por ejemplo. ¿Han oído del canal de Panamá? Que fue una construcción humana de hombres, por supuesto, que literalmente conectaron el mar Atlántico con el océano Pacífico. Y es para evitar que los barcos den una vuelta de varios miles de kilómetros. Bueno, aquí era toda una península la que tenían que rodear y eran como 700 kilómetros. Y a los corintios se les ocurrió que podían hacer un paso por ahí, por este estrecho, que a los estrechos se les llama istmos. Nosotros tenemos un istmo, ¿se han dado cuenta? Y si has pasado por ahí, te has dado cuenta que todo el año corre un viento muy fuerte. Y de hecho hay unas temporadas del año en que puede voltear a los trailers cargados de mercancía, los puede literalmente voltear. Nos hemos pasado y de pronto ves trailers volteados a un lugar o sea a otro. Es increíble, ¿sí? Es increíble. A las veces que he pasado yo me impresiono de la fuerza del viento, y es justamente por ese estrecho que se forma en esta parte de México.
y que la fuerza de los vientos del Golfo de México y del Océano Pacífico generan una no sé qué, hermanos, porque no soy meteorólogo. Bueno, pero muy fuerte, ¿ok? Creo que nos entendimos bien, ¿verdad? Ustedes no entienden, yo tampoco, entonces vamos bien en esto, ¿sale? Bueno, a menos que haya un meteorólogo aquí o algún geólogo especialista en estas cosas, nos puede decir con los términos correctos. Pero bueno, pues aquí en Corinto hay un estrecho, hay un istmo como de 6 a 8 kilómetros de largo. ¿Y saben qué hacían? Con unos trozos de madera montaban los barcos sobre esos trozos de madera y los iban empujando, unos y otros los iban jalando hasta que los atravesaban al otro lado del istmo para que continuaran, y obviamente pues eso generaba economía. Ahorita estaba mirando, esta semana estaba mirando un video ahora es un canal, es el canal de Corinto, y cobran $400 por pasar. ¿Qué tal? Miento, 400 euros por pasar. O sea que si 100 euros son 2,500 pesos, están cobrando más o menos 10,000 pesos por darte permiso para pasar. Bueno, una embarcación pequeña, no sé cuánto cobran a los barcos grandes, pero la embarcación en la que yo fui, bueno, la que yo vi, la embarcación que yo vi era un yate, era un barco pequeño. Le cobraron 400 euros por pasar. Ahí está todavía, ¿sí? Y ahí están las ruinas de Corinto. ¿Y saben qué? Ahí están las ruinas de la sinagoga donde Pablo estuvo predicando. Eso es increíble, hermanos. Por si alguna vez alguien te ha dicho que el cristianismo es un mito, dile, oye, pues cuántas, tiene más evidencias que muchas cosas que nos han contado como historia en México, ¿no es cierto? Hay algunas cosas de las que yo empiezo a dudar ahora de aquí de México que me las contaron como historia y que al paso de los años digo, creo que no eran. ¿Sí? Bueno, después hablamos de historia de México. Hoy yo no soy experto en historia de México, tampoco en historia de Corinto, pero bueno, es increíble esto. Ok, Pablo está en esta ciudad. Oye, humanamente hablando, moralmente hablando, habría sido la ciudad menos probable para ir a predicar el Evangelio de Cristo, ¿cierto o no? Es una de las ciudades más perversas, y ya nos decía Brandon, corintiar era un verbo. Es increíble eso. Vamos a corintiar, bueno, aquí en México le decimos vamos a darle vuelo a la hilacha, pero como 100 veces peor que eso. En verdad. Era una perversión moral, sexual y de todo lo que te puedas imaginar. ¿Sí? Se dice que en los puertos de por sí hay mucha maldad, también en las ciudades centro de tierra. O sea, yo no, la verdad es que nunca he vivido en el puerto, pero pues vivimos aquí, hermanos. Y hay tanta maldad. Así había maldad en Corinto, pero terrible. Era una maldad que salía por todos lados. Corinto era conocida por eso. Y Pablo llega a predicar el evangelio ahí y llega a donde está la sinagoga de los judíos. Los judíos se oponen, los judíos lo rechazan, no quieren escucharlo. Bueno, no todos, porque hay por lo menos uno por ahí que es el principal de la sinagoga. ¿Se acuerdan? La palabra principal es interesante porque la palabra principal significa el príncipe de la sinagoga. Digo, era el líder, era el jefe de la sinagoga, pero para ellos era como un príncipe, era el príncipe de la sinagoga. Nosotros la traducción que tenemos es que era el principal de la sinagoga. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el texto. En el verso 7 dice que saliendo de allí, ya se acuerdan que se sacude los vestidos y dice, ¿saben qué? ¿No quieren el evangelio? Ok, sacudo mis vestidos, yo estoy limpio, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Esta es una referencia a pasajes de Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, yo quiero que tú vayas y les profetices. Y si ellos te oyen y se convierten, qué bueno. Pero si ellos te oyen y no se convierten,
Su sangre será sobre su cabeza, pero tú habrás librado tu alma de la culpabilidad de que ellos se pierdan. Pero si tú no vas y ellos se pierden, tú serás el responsable de no haberles hablado de mí. ¿Escuchaste eso? Si le hablas de Cristo a una persona y esa persona no se convierte, dices, bueno, ya le hablé, no es mi responsabilidad. Si esa persona se convierte, qué bueno, gracias a Dios. Pero si ves a una persona perdida en sus pecados y no le hablas de Cristo, y esa persona muere en sus pecados y va al infierno, ¿qué crees? Dios te va a pedir cuentas a ti por no haberle hablado de Cristo a esa persona. Dice, Él va a morir. Y estoy pensando en Ezequiel 3, 16 al 19. Él morirá por su maldad, pero su sangre voy a demandar de tu mano. Eso es tremendo. Ok. Eso no lo dijo Brandon hace 8 días, ¿verdad? Entonces, esto es más de lo que va surgiendo aquí en Hechos 18. Entonces, verso 7, 18:7. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Y dice que este justo era, ¿qué? Temeroso de Dios. Hay quienes opinan que este justo no es un judío, sino más bien es un gentil. Pero en el 8 sí hay un judío. Miren lo que dice. ¿Quién es? Crispo. ¿Quién es Crispo? Es el principal de la sinagoga. ¿Y qué hizo Crispo? Dice la Escritura. Creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo que Crispo se había convertido a Cristo, ¿qué hicieron? Hermanos, esto es realmente impactante. Y de paso, y ya algunos ya conocen esta historia, pero de paso debo recordar, porque es una historia de mucha bendición para nosotros, quienes conocieron al papá del hermano Dan, al doctor Hall. Él fue el hombre que Dios trajo aquí a México en 1956, hace 77 años. 67 años, gracias. Hace 67 años. Y bueno, el otro día el hermano Dan nos estaba ayudando a hacer bien las conexiones porque había cosas que yo no sabía. Pero en esencia, el doctor Hall viene desde Luisiana hasta Vega del Sol. Para quienes conocen Vega del Sol, está adelante de Tuxtepec, antes de llegar a Valle Nacional en la carretera que va a Oaxaca. Es un manantial, bueno, la verdad es que son varios manantiales los que están ahí, pero el manantial principal se llama Susul. Es una poza de agua, es un manantial. Está saliendo el agua ahí, sale, puedes tomar el agua que está ahí. Tiene 15 metros, así es que sabes nadar un poquito, puedes clavarte ahí en donde está lo más profundo, pero también hay para los niños, para los chiquitos, hay zonas bajitas. Bueno, el doctor Hall llega ahí a predicar el evangelio. Y después, por conexiones, llega a otro pueblo grande que se llama San Felipe Usila, que está de Jalapa de Díaz hacia adentro. Estoy tratando de ubicarlos ahí en el mapita de Oaxaca, ¿ok? Llega a predicar ahí y el doctor, siendo un médico, llega para dar consulta y dar medicina porque había de pronto epidemias que mataban a las personas. A mí me tocó todavía, un día llegué y no había gente en el pueblo. Era un pueblo de mucha gente con muchas bicicletas. Y ese día llegué y no había gente. Estaba el hermano Benito ahí. ¿Te acuerdas, Beno, de misionero? Y hoy te voy a denunciar, Beno. Ya lo he dicho, pero no has estado. Llegué ese día y le pregunté al hermano, oiga, hermano, ¿por qué no hay gente? Dice, es que hoy se sepultaron a 6 bebés que murieron de diarrea. ¿Te acuerdas, Beno, de esas pandemias, epidemias que pasaban terribles? 6 niños habían sepultado ese día. Yo dije, no, pues imagínate, en un pueblo 6 bebés. Y al otro día, después de desayunar, me dice el hermano Beno, él fue mi maestro allá de misiones, me dice, vamos a ir a orar por un matrimonio allá de los de Ortega, vamos a ir a orar por una bebé porque tiene diarrea y piensan que va a morir hoy. Y fuimos, dije, pues yo voy con el misionero, yo era alumno, fui con él. Estaban rodeando a la bebé, ya la tenían en el suelo, estaba literalmente pasándose la bebé, ya casi no podía hacer del baño porque no tenía nada en su cuerpo. Y yo, pues viendo al hermano, dije, pues
pues voy a ver qué hace el pastor aquí. Y dice, pues vamos a orar. Leyó un salmo. Eso lo tengo muy grabado aquí, hermano. No sé, tú debes estar muchas historias ahí en tu mente, pero... Y dice, bueno, pues vamos a orar porque Dios haga un milagro y sane a esta bebé. Y yo dije, qué bueno, pues vamos a orar. Y dice, le voy a pedir a nuestro alumno del CI, a Mateo López, que ore. Dije, se va a morir más rápido la bebé. Yo dije, ¿cómo me pide que yo ore? Yo soy el alumno aquí. Pues hermanos, no sé qué oré, pero al otro día temprano llegó un niñito en una bicicleta, tocó la puerta del hermano Benito, dijo, hermano Benito, dice mi tío que viniera yo a avisarle que mi primita ya anda caminando y ya está comiendo. Y si vive, debe ser una mujer de 32 años, 34 años a la mejor. Bueno, como esas situaciones, el doctor Hall estaba dando medicina, dando consultas, y llegó el sacerdote del pueblo y le dijo, oiga doctor, quiero preguntarle por qué hace usted esto que está haciendo. Y el doctor le dijo, bueno, pues porque amo a Cristo y amo a la gente. Y le dijo, pero ¿dónde aprendió eso? Y el doctor le dijo, pues en la Biblia. Ahí leí que Cristo me ama y que yo debo amar a las personas como Cristo me amó a mí. Y el sacerdote le dijo, es que nunca he leído la Biblia. Estudié 12 años filosofía para ser ordenado en Roma por el Papa Juan Pablo I, pero no conozco la Biblia. Y el doctor Hall le dijo, es tuya. Es tuya. Al siguiente viaje, llegó otra vez el sacerdote y le dijo, doctor, he estado leyendo y ya encontré lo que usted me dijo la otra vez. Al siguiente viaje que el doctor Hall hizo, le dijo, doctor, estoy ahora enseñando eso que usted me dijo, que ya lo encontré aquí, lo estoy enseñando en mi iglesia. Y el doctor le dijo, pues prepárate, porque no lo vas a poder enseñar por mucho tiempo. Efectivamente, en menos de un año, llegó una comitiva de la diócesis de Tehuacán y le pidieron amablemente que tomara otro oficio. Luis Pacheco Carrillo, si quieres buscarlo en YouTube, Luis Pacheco Carrillo, ex sacerdote. ¿Y saben qué? A partir de eso, Dios usó la conversión de este hombre para que muchas personas dijeran, si él, que fue ordenado en Roma, vino a los pies de Cristo, entonces eso debe ser algo muy, muy importante. Y muchos pueblos empezaron a escuchar el evangelio. ¿Y saben qué? Hoy es una de las regiones donde tenemos nuestro campo de trabajo misionero del CEI. Gracias a Dios. Bueno, yo puedo entender esto. Les quería contar esa historia que no la habían escuchado antes, porque cuando leo esto, Crispo, principal de la sinagoga, cree en el Señor con toda su casa, y después de eso muchos de los corintios, oyendo, ¿qué hacían? Creían y eran bautizados. Luego, pues ya el Señor le habla a Pablo y dice, no tengas miedo, sigue predicando, nadie te va a hacer mal ahorita, por lo menos no te van a dar varazos, no te van a dar golpes como lo hicieron allá arriba, tú sigue predicando. Versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo, hasta hicieron una junta y todos votaron. Hubo un acuerdo, ¿cómo se dice? Cuando hay unanimidad, común acuerdo, elección absoluta. Tampoco soy político, entonces no sé de estas cosas. Ok, mejor lo voy a leer aquí. De común acuerdo, se levantaron contra Pablo, o sea, todos los votos a favor de golpear a Pablo. Le llevaron ante el tribunal y entonces le dicen a Galión, oye, tú eres el procónsul y mira, este hombre está tratando de decir que nos adoremos a Dios en contra de la ley. La pregunta es, aquí es, ¿cuál ley? ¿La ley de los judíos o la ley de Roma? Lo más seguro es que era la ley de Roma, porque siempre usaban eso los judíos. O sea, cuando no tenían argumentos en su ley, apelaban a la ley de Roma. Te quiere derribar.
Este dice que hay otro rey que se llama Jesús. Entonces más vale que lo atiendas, lo mates, porque está atentando contra Roma. Pues aquí está. Este está diciéndonos que adoremos a Dios en contra de la ley. A ver, Galión, échanos la mano aquí. Te trajimos aquí un reo que es peligroso. Galión empieza a escuchar a Pablo. Y casi puedo escuchar a Pablo predicar. Galión, todos mis respetos para ti, tú eres la autoridad que Dios ha puesto aquí, porque lo va a hacer más adelante cuando lo llevan ante Félix, ante Festo, ante Agripa. ¿Se acuerdan de estas cosas? Pablo sabe hablar con las autoridades y les va a decir, a mí me traen aquí porque estoy diciendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Por eso me traen ante ti. ¿Saben qué dice Galión? Yo no quiero oír esto. Este es un asunto de palabras, de nombres y de su ley. Arréglenlo ustedes. Ahorita les voy a hacer algo más de Galión. Pero bueno, estoy tratando de poner un poquito el texto en nuestro entendimiento. Y entonces, como no pueden hacerle nada a Pablo, van con otro al que sí van a azotar. Vean lo que dice el versículo 16. ¿Y qué hizo Galión? Esta es una frase fuerte. Los echó del tribunal. ¿Saben qué? Soldados, sáquenme a estos. No quiero oírlos. No quiero tratar su asunto. Sáquenlos de mi tribunal. Verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de ¿quién? De Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ok, a ver, ¿quién era Sóstenes? ¿No era Crispo? Sí, era Crispo. Pero lo más seguro es que Crispo renunció o lo renunciaron. ¿Cuánto tiempo pasa Pablo en Corinto? 1.5 años. Y lo más seguro es que Crispo es uno de los primeros convertidos. Él es el líder de la sinagoga. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Tú no sirves, tú eres un ignorante, no sé por qué te pusimos aquí como encargado de la sinagoga. Mejor vamos a poner a Sóstenes. Él sí es un buen judío, él sí va a defender la fe judía. Sóstenes, te quedas en lugar de Crispo. Y Sóstenes empieza a escuchar el evangelio y dice, pues es que Pablo tiene razón. Y la conversión de Crispo es evidencia. O sea, cuando ves que otro se acaba de convertir, te dejaron en el lugar del malo y resulta que tú también pareces malo ante los ojos de los demás. Ahí está Sóstenes siendo golpeado, versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Ahora, quiero que veamos un mapa. Segundo viaje misionero. Aquí está. ¿Les gustan los mapas? Bueno, si no te gustan, danos chance tantito en lo que vemos. Ahí está un mapa. Y agradezco mucho a quien me compartió estos mapas que están hermosos. Es como un pedazo de flan napolitano para mí con un café calientito. Ok, ahí está. Bueno. ¿Ya vieron el viaje misionero? ¿Segundo viaje misionero? ¿Todos? Ok. Salió de Antioquía. ¿Ya vieron que Antioquía está en la provincia de Siria? ¿Ya vieron? Ese Siria es el mismo territorio donde hoy está un país que se llama Siria. También, ahí está, Siria. Hizo el viaje, ahí fue por Cilicia, Pisidia, todo este trayecto. ¿Se acuerdan ustedes que quiso predicar el evangelio en Misia? El Espíritu no se lo permitió, luego allá arriba, y luego pasó al otro lado a Europa, Filipos, pasando por Anfípolis, llegó a Tesalónica, luego predicó en Berea y luego de ahí viajó hasta Atenas. ¿Se acuerdan que hace 15 días estuvimos en Atenas? Ok, ¿sí o no? Sí. Y luego de Atenas pues se echó un brinquito ahí a Corinto y ahora de Corinto va a viajar, va a tomar el barco, va a llegar a Éfeso y en Éfeso va a dejar a un matrimonio. ¿Quiénes son? Priscila y Aquila. ¿De dónde son ellos? ¿O dónde vivían ellos antes?
Vivían en Roma. Lo más seguro es que en Roma ya eran convertidos. Y Brandon nos dio un detalle, un dato muy interesante, porque hay un historiador, si no estoy mal, se llama Suetonio. Suetonio escribió una biografía, y esto es también historia. Suetonio es un historiador, era un hábil historiador, y escribió la historia de los 12 primeros césares del Imperio Romano. Y cuando llega a este punto de la historia del emperador Claudio, dice que en Roma hubo problemas con los judíos, porque estaban discutiendo entre ellos por un judío que se llamaba Cresto. ¿Recuerdan eso? Brandon nos dio ese detalle. No, Brandon, si estás viendo aquí, estoy repitiendo lo que dijiste hace 8 días. Ok. Cresto. Hay datos de eso, de que Claudio el emperador echó fuera de Roma a los judíos porque había una discusión, y quiero leerles el texto nada más para que lo escuchen. Dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cresto, Claudio los expulsó de Roma. Ese es el texto. Ese aparece en esta sección de la historia de los 12 Césares, la tituló Suetonio como Claudius 25. O sea, es el párrafo 25 referente a el reinado de Claudio. Ok, ahora sí vamos con el mapa. Gracias, hermanos. Ok, entonces, están en Roma, se van de Roma y llegan a Corinto. ¿Y qué están haciendo en Corinto? Bueno, trabajan haciendo tiendas, pero están predicando el evangelio. Ahora se van con Pablo y se van hacia Éfeso. Allá está Éfeso, miren, hermanos. Éfeso ya es lo que hoy es Turquía. Y Pablo los deja predicando el evangelio ahí. Y parece ser que después otra vez regresan a Roma, y en Roma Priscila y Aquila van a fundar una iglesia. ¿Dónde creen? En su propia casa. ¿Qué tal que tu casa fuera el punto de reunión de una iglesia cristiana? ¿Saben ustedes que el 99.99 de las iglesias cristianas han empezado en casas? Qué hermoso eso, ¿no? Imagínate que después puedas ver una iglesia establecida y que digas, gracias a Dios, esa iglesia empezó en mi casa. ¿Dónde está Daisy? Allá está Daisy. En esta fila, hasta el fondo, la segunda de allá para acá. Pueden preguntarle a Daisy, pero básicamente donde se empieza a mirar la iglesia aquí en la cumbre fue en la casa de Daisy. Después un ratito estuvimos en la casa de don Rodrigo, su abuelo. O sea que andábamos de casa en casa de los Rodríguez, ¿verdad? Aquí. Gracias a Dios. Y luego, doña Alice fue a ver, alce la mano, doña Alice. Es la que vive más lejos de la iglesia, doña Alice. Vive aquí a 10 metros de nosotros. Ella cuida aquí el templo todos los días. Después, ella con su papá hicieron arreglos y se empezó la construcción de esta iglesia. O sea que estás en una iglesia que empezó en la casa de Daisy. Ahí está. Bueno, gracias a Dios, hermanos. ¡Qué bendición! Éfeso. Pero recuerden ustedes, Pablo sale de Corinto porque su meta es llegar a Siria. A ver si ponen Siria por allá. Allá está Siria. Él quiere llegar a Siria. Pero ahí en Éfeso, volviendo a Éfeso, los judíos de Éfeso, ellos sí quieren oír el evangelio. Pero Pablo les dice, no puedo estar por mucho tiempo aquí. En todo caso, yo voy a pasar la fiesta que viene en Jerusalén. Por eso nuestra flecha va hasta Jerusalén. Ya llegamos. Ok, bueno, ahí estoy.
Cuando ellos se quedan en Éfeso, Priscila y Aquila, llega este hombre llamado Apolos. Apolos es un predicador. Apolos tiene una convicción fuerte acerca de Cristo, pero no sabe toda la historia de Cristo. Apolos sabe mucho porque escuchó mucho de la doctrina que predicó Juan el Bautista. Él conoce el Antiguo Testamento y él anda predicándole a la gente que se preparen porque el Mesías que anunció Juan el Bautista va a venir. Y está predicando en Éfeso ardientemente, fervientemente. Es un hombre que arde cuando predica. Véanlo, no crean que estoy exagerando. Mucho. Vean lo que dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado como Apolos, natural de Alejandría, o sea, de la segunda ciudad de la filosofía. La primera fue Atenas, la segunda ciudad de la filosofía fue Alejandría, ahí en Egipto. Natural de Alejandría, varón, ¿qué dice? Elocuente. ¿Qué es una persona elocuente? Diríamos nosotros, es una persona que tiene facilidad de palabra. Pero no tiene facilidad de palabra nada más. Es una persona que sabe mucho. Es un varón elocuente, pero no solamente es elocuente. Vean lo que sigue. Es poderoso. ¿En qué cosa? En las Escrituras. Conoce la palabra de Dios, dice. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Eso significa ardía, hervía Apolos al predicar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto me encanta, hermanos. A mí me gusta escuchar a los buenos predicadores. ¿A ti no? No los charlatanes, No los charlatanes, sino los que pueden predicar bien la Escritura, que son fervorosos y que nunca te van a decir cosas ni de humanismo, ni de filosofía, ni de charlatanería, ni tratando de obtener sus propios beneficios, ¿cierto? Me gustan esos predicadores. Estábamos hablando hace unos días allá con unos amigos en el estado de Puebla y hablábamos de un amigo que tenemos en común que es argentino. Y es buenísimo, predica, me encanta cómo predica, canta bonito, me gusta cómo canta. Entonces, estábamos un día en una iglesia ahí en el estado de Puebla y me dice, hermano, yo quería preguntarte, ¿predicas tú o predico yo? Le digo, predica tú, a mí me encanta escucharte. Dice, es que a mí me gusta cómo predicas tú. Predicas como jarocho, me dice. Bueno, veamos. Bueno. Estaba equivocado, ¿verdad? Pero a mí me gustan los predicadores que predican y que hierven cuando predican, que te contagian, que te llevan a Cristo. Apolos es un predicador fervoroso, pero mira, dice, versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. ¿Qué cosa? El camino del Señor. Ahora, no nos dice Lucas cuál fue la reacción inmediata de Apolos, pero sí nos va a decir cuál es el efecto. Mira el 27. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, a ver, hermanos, gracias. De Éfeso, quiso regresarse por donde está Corinto, regresarse, más arriba, perdón, regresarse ¿ya vieron ahí? Acaya. Dice Apolos,
Yo quiero irme al otro lado allá, arriba de Corinto, arriba de Atenas, porque hay mucha necesidad de que escuchen el evangelio también allá. Yo quiero irme allá. Entonces Priscila y Aquila y otros hermanos hicieron una carta. De esas veces que alguien te dice, oye hermano, es que necesito una carta de recomendación. ¿Alguna vez alguien te ha pedido una carta de recomendación? Y que tú dices, ¿y qué digo? Pues que lo he visto a veces en el urbano, que a veces lo veo pues que lo conozco muy poco. No, mira lo que sigue. Vamos a ver. 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho. Nosotros diríamos, fue de gran bendición a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ahora sí, ya tomó un curso de teología el hermano Apolos, demostrando por las escrituras, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Ahora sí, Apolos está más que completo. Ya aprendió, ¿ya viste por qué es importante tomar los cursos de discipulado? Por eso. Porque va a haber personas que te van a preguntar y que luego dices, pues déjame preguntarle al pastor porque de esto sí, yo no sé. Oye, ¿cómo se llamó la mamá de Jesús? Pues déjame preguntarle al pastor porque yo no sé cómo se llama. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Pues no sé, déjame preguntarle al pastor. ¿Cómo se llama el libro que usan ustedes? ¿El Corán? Pues no sé. Necesitas estudiar, necesitas prepararte para que cuando alguien venga a preguntarte, tú sepas la verdad directamente de la Escritura. Amén. Ese es el propósito, hermanos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar el sermón, porque ya mucho tiempo de introducción. ¿Ya están listos? Híjole, los veo medio dudosos, los veo medio tomasines, dudando. Ok. 5 cosas, rápido. 5 cosas acerca del avance del Evangelio. Lo que estás mirando aquí, lo que estamos viendo, es cómo el Evangelio va como... ¿Qué sería? Iba a decir como una pandemia, pero lo vas a interpretar mal. Va invadiendo el Evangelio. Va cruzando fronteras, va atravesando naciones, va conquistando. El Evangelio va conquistando corazones, y no nada más corazones de los ignorantes, corazones de los intelectuales, corazones de los que son fervorosos en la exposición, corazones de los filósofos, corazones de los religiosos, corazones de todo tipo, corazones hundidos en la inmoralidad. El Evangelio los está conquistando para el reino de Dios. Amén. Pues mírate a ti. Estás aquí, sospecho, porque el Evangelio te ha conquistado. ¿Cierto o no? Porque si el Evangelio todavía no te ha conquistado, entonces todavía sigues en esclavitud de tu amo anterior. O sea, tienes 2 opciones. O declararte conquistado por el Rey más amoroso del universo, que dio su vida por ti, o decir que tú no quieres nada con Él porque todavía estás bajo el yugo de tu amo, el diablo. Solo tienes 2 opciones. Ok, la primera cosa, el Evangelio avanza a través de eventos divinamente providenciales. ¿Qué quiero decir esto? La providencia de Dios. Esto tenemos que estudiar en teología, hermanos, pero pues no hay tiempo. Cuando hablamos de la providencia de Dios, hermanos, hablamos de cómo Dios ha ordenado todo para que se lleve a cabo para su gloria y de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. ¿Me explico? ¿Sí? El Evangelio, entonces ya les comenté de Suetonio contando la historia de cómo Claudio sacó a estos judíos y por casualidad
por casualidad. Ahora, si me conoces, sabes que estoy siendo un poco irónico, ¿verdad? Por casualidad, Priscila y Aquila, pues cristianos, dicen, pues ahora ¿a dónde vamos? Pues vámonos a Corinto. Y por casualidad, Pablo llega a Corinto. Y por casualidad los encuentra. Y por casualidad tienen el mismo oficio. ¿Pero qué crees? Por casualidad, tanto ellos como Pablo tienen el mismo enfoque en su vida. Predicar a Cristo Jesús a partir de la sinagoga al mundo entero. ¿Te parece casualidad? No. Sospecho que no es casualidad. Sospecho que es una palabra que se parece. Causalidad. No es casualidad, es causalidad. Bien. Número 2. Entonces, número 1, el evangelio avanza a través de eventos que son divinamente ordenados, que Dios ordena, la providencia de Dios poniéndote a las personas en el camino, ¿cierto o no? ¿Cómo conociste el evangelio? Ay, pues un día por casualidad, hermano, llegué a la casa de estos fulanos. ¿Fue por casualidad? ¿Todavía piensas que fue casualidad? Mírate dónde estás y pregúntate si fue casualidad o causalidad. ¿Ok? Número 2. El evangelio avanza a través de la predicación, hermanos. ¿Sí? Otra vez, miramos la misma estrategia de Pablo. Pablo llegando a la sinagoga, haciendo uso del día de reposo, predicándole a judíos y también a griegos, ¿cierto? Hermanos, es la manera en cómo el evangelio va a avanzar. Dice el apóstol Pablo que hay gente perdida, pero ¿cómo van a creer si no se les predica? ¿Y cómo van a predicar si no hay a quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados a predicar? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en Romanos capítulo 10. No todos creyeron, pero todos los que salieron con el evangelio salieron dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Amén. Ok. Número 3. Número 3. El evangelio avanza por intervención de Dios. Hay gente que dice, estos locos quieren ganar adeptos para su religión. ¿Han oído esto? ¿Sabes qué? No nos interesa ganar adeptos para nuestra religión. Si nos interesara, no, hombre, tendríamos programas en el radio, tendríamos anuncios. Un día le dije al hermano Dan, porque un vecino de aquí, sobrino de doña Alice, ya se me olvidó su nombre, Nacho. Nacho me dijo, hermano, ¿por qué no pone un letrero ahí en la esquina? Un letrero grande, es el terreno ahí de mis papás, dice. Ponga un letrero grande que diga Iglesia Bautista Gracia a una cuadra. Y entonces yo que doy un brinco más, dije, ¿y por qué no lo pongo en la autopista también? Así un letrerote grande. Dije, desviación 500 metros, Iglesia Bautista Gracia. Dije, le voy a preguntar al hermano Dan a ver qué consejo me da. Hermano, ¿cómo ves que pongamos letreros para que la gente llegue? Y ya vieron, ya se han dado cuenta cómo mira el hermano Dan, así como que dices, ya casi cuando me ve dices, no, pues no. Creo que no. Le digo, ¿cómo ves que pongamos letreros? Me dice, pues yo creo que no es necesario. Digo, ¿por qué? Dice, porque los que Dios va a traer, seguro van a llegar. ¿Oíste eso? Los que Dios va a traer, seguro llegarán. ¿No te parece providencial eso? La intervención gloriosa de mi Dios. Qué hermoso. Pablo dándole ánimo, Dios dándole ánimo a Pablo, Pablo siendo confirmado en su llamamiento, dándole la seguridad de que él estará con Pablo. Qué hermoso esto. Cuarto, el evangelio avanza a pesar de las dificultades. Oigan, me llamó la atención a mí
El caso de Galión, ¿no les parece? Oigan, Galión es político, ¿cierto o no? De hecho, su hermano es político también, su hermano también es Séneca. Séneca es filósofo, es político. Séneca dijo de Galión que Galión era un buen hombre. Digo, ¿qué tan bueno? ¿Quién sabe? Pero por lo menos su hermano decía que era bueno. Dice, escuchen lo que dijo Séneca. Dijo, hasta los que quieren a mi hermano Galión, a más no poder, no le quieren suficiente. O sea, es un hombre muy amoroso, dice. Mi hermano es un hombre muy amoroso. Y hasta los que lo quieren, no lo quieren suficiente. Deberían quererlo más, dice Séneca. Y también dijo esto, nadie ha sido nunca tan bueno con alguno como Galión, mi hermano. Lo es con todo el mundo. ¿Ya vieron? Oigan, de Galión me llama la atención esto, que Galión fue un tanto indiferente con los judíos, ¿no es cierto? No quiso atenderlos. Segundo, revela que Galión decidió ser benevolente con Pablo. Oigan, oye, aquí viene el grupo de judíos y aquí tienes a un hombre. Todos quieren la muerte de él. Si tú quieres los votos de toda esta comunidad, ¿qué haces como político? Dices, pues lo mato, total. Y me quedo con tantos votos. No estoy diciendo que los políticos manden a matar a alguien, ¿eh? Solo estoy suponiendo que eso pudiera ser en el Imperio Romano. Oye, pues vamos a deshacernos de este y mira, tienes a media ciudad de judíos contigo. Dice Galión, no me interesa, no quiero hacerle daño a este hombre. 3. Al mismo tiempo revela que Dios estaba usando al procónsul romano, Galión, no siendo cristiano, para llevar a cabo el avance de su reino. ¿Algunas veces Dios usa a los políticos? Sí, sí, lo hemos visto. Lo hemos visto. Por tanto, por otro lado, revela que el evangelio genera rechazo. Sí, te van a rechazar. ¿A alguien le han hecho alguna especie de rechazo? ¿Algún feo porque ahora eres cristiano? Sí, qué bueno. Porque si no te rechazan, probablemente todavía no se dan cuenta que ya eres diferente. O, peor aún, probablemente todavía no eres diferente. Porque en el momento en que el evangelio empieza a transformar tu vida, los demás se empiezan a dar cuenta y les empiezas a caer como patada en el estómago. ¿Cierto? Al mismo tiempo, revela que los siervos de Dios siempre están dispuestos a pagar el precio. Oigan, ¿qué tal Sóstenes? Ahí estuvo Sóstenes, pagando el precio. Y al mirar la actitud de los judíos de Éfeso, también encontramos que Dios todavía tiene pueblo para salvar. ¿Tendrá pueblo el Señor aquí en Veracruz, hermanos? Todavía tiene pueblo. Todavía tiene pueblo. Bien. 5. El evangelio avanza a través de creyentes comprometidos con Cristo. ¿Qué tal Justo y Crispo? Su testimonio de conversión impactó la vida de otros. Dios puede usar tu testimonio de conversión para que otros puedan ver que hay una nueva vida de la que se han estado perdiendo. ¿Cierto o no? Tu testimonio puede ser la luz que otros necesitan para venir a los pies de Cristo. Hace un rato la hermana Lidia me platicó algo que bendijo mucho mi corazón y me encantó, me bendijo mucho, hermana Lidia. Hace 2 semanas sepultamos a tu mamá, ¿verdad? Sepultamos a su mamá y estuvimos orando por ti, hermano. Y en el velorio había una persona que le sonó una llamada. Dijo, bueno, sí. Y yo estaba predicando como de aquí a donde está Judith. Y yo dije, intencionalmente me está interrumpiendo esta señora. Ya dije señora, ¿verdad? Está bien. Y dije, bueno, pues yo voy a seguir predicando. A lo mejor yo la voy a interrumpir mientras ella está haciendo su llamada, ¿verdad? Yo no me puedo ir a predicarles allá afuera. Ella se puede ir con su teléfono allá afuera, dije, pero decidió contestar aquí.
porque me quiere hacer mi sermón de cuadritos. No importa. Yo seguí predicando. ¿Ya viste, Lidia, todo lo que pasa por la mente de un predicador mientras está predicando? Dije, yo voy a seguir predicando. Y prediqué. De todas las personas, ¿quién crees tú que fuera la menos probable que quisiera escuchar el evangelio? Pues esta señora dice, no quiere. Además, aprovecha la llamada para decir, me interesa lo que está diciendo. ¿Cuándo te habló, Lidia? Hace 2 días. Le dijo, Lidia, hay algo que quiero decirte. Me encantó tu familia. Y yo quiero que me digas dónde hay una iglesia porque vive en Ecatepec. Quiero que me digas dónde hay una iglesia porque yo quiero escuchar, porque me encantó lo que ese predicador dijo. Lidia, hubo dolor. Perder a tu mamá fue doloroso. Pero la luz brilló en el corazón de una persona que parecía menos probable. Yo sospecho que este cuarto está casi lleno de gente que parecía menos probable. ¿Cierto o no? La iglesia de los menos probables. Wow. Sóstenes, dispuesto a sufrir por Cristo. Priscila y Aquila trabajando juntos con Pablo. Hospitalarios. ¿Dije hospitalarios? Sí. Abriendo su hogar. Apolos, nos encantaría platicar contigo. Nos encantaría invitarte a... Dígame a qué. Unos pancitos, ¿verdad? Un pancito con café. Miguel, ¿qué se te antoja invitar? Unas costillitas de ahí del bosque o algo. Unas enfrijoladas. Abre tu hogar. Porque otros necesitan el calor de tu hogar, necesitan la luz del evangelio. Priscila y Aquila estaban dispuestos. Su casa era la casa de los... ¿Saben que una de las cosas que les impresiona a los hermanos de Estados Unidos es que les digamos eso? Mi casa es tu casa. Un americano no cristiano jamás te va a decir eso. Mi casa es mi casa. Pero cuando vienen aquí, dicen, es que me hacen sentir como si estuviera yo en mi casa. Sí. Y luego todavía me lo dicen, mi casa es tu casa. Así es. Así es. Hospitalarios, trabajadores, buenos amigos, buenos maestros y definitivamente un buen matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hagamos aquí? Alza, hermanos, somos matrimonios. ¿Ok? Hay como 25 hogares que podrían abrirse para compartir el evangelio con otros. ¿Sabes qué? Quizá lo único que puedes compartir es un vaso de agua. Compártelo con mucho amor. Amén. Oigan, me encanta Priscila y Aquila. Cuando llegue al cielo, yo los voy a buscar. Oigan, hermanos, y también en Roma, antes de que Galeón los corriera, también abrían su hogar. ¿Y sabes qué me van a decir? Altamente probable. Sí, hermano. Mi esposo y yo dispusimos que nuestro hogar estaría abierto para las personas que quisieran escuchar de Cristo. Oye, ¿y en Corinto qué tal le fue? Pues difícil, hermano. Corinto era terrible. Pero pudimos compartir de Cristo con las personas. ¿Y qué tal en Éfeso, hermanos? Pues bastante difícil también. Mucha idolatría. Ahí se adoraba a Diana. Había un templo a Diana de los Efesios, ídolos por donde quiera. Pero conocimos a Apolos. Y nos encantó poder discipular a Apolos. Y después Dios le hizo más poderoso con el Evangelio de Cristo. ¿Qué tal? Ok, quiero terminar aquí. ¿Qué lecciones por aprender? Por llevar de una forma resumida en tu mente. 3 cosas básicas. Creo que aprendemos después de esto que los propósitos de Dios
no son casuales, sino causales. La causa absoluta de que el Evangelio de Cristo esté avanzando está en Dios, no en ti. 2. Siempre es bueno ser confirmados por el Señor en el llamado que Dios te ha hecho. ¿Sabes qué? Compártele el Evangelio a alguien y te vas a dar cuenta de cuánta confirmación Dios trae a tu corazón de que eres un hijo de Dios y de que eres también un siervo de Dios. Amén. Cuando compartes con otro, estás sirviéndole a Cristo. 3. Los colaboradores en el Evangelio siempre son de mucha bendición, hermanos. Yo le doy gracias por todos ustedes que son colaboradores en el Evangelio con nosotros. Por todos ustedes, porque hasta un vaso de agua es de bendición cuando lo compartes con el amor de Cristo. Amén. Vamos a concluir. ¿De qué maneras Dios te ha llamado para que lleves el Evangelio a otros? ¿De qué maneras? Piénsalo. ¿A qué personas? ¿En qué lugares? Piénsalo. O quizá necesitas recibir el Evangelio hoy. Quizá hoy necesitas venir a Cristo y decir, hermano, es que yo no puedo compartir lo que no tengo. Yo he escuchado el Evangelio, pero no lo tengo. No está el Evangelio en mi corazón. Cristo no está en mi vida. Necesito a Cristo en mi vida. ¿Ok? Estás en el lugar correcto. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Amén. Y por último, si todavía estás luchando contra Dios, más vale que te rindas a Él. No le des patadas al aguijón. Solo te vas a lastimar. Ven a Cristo y dile, Señor, yo te necesito. Y si ya eres un hijo de Dios, dile, Señor, yo quiero servirte. De las maneras que tú quieras usar mi vida. ¿Sí? Solo usa mi vida. Entonábamos allá en la iglesia de Belén un himno que dice, usa mi vida para tu gloria. Usa mi vida. Amén. ¿Sabes qué? El tiempo más valioso que vas a invertir en esta vida es el tiempo que pases con Dios y compartiendo de Dios a otros. ¿Cierto? La inversión más grande que puedes hacer no es la herencia material que le vas a dejar a desconocidos. ¿Cierto o no? Eso dice Proverbios. Amontona riquezas y cuando te mueras ni siquiera sabes quién las va a disfrutar. Sí. ¿Sabes qué? Cristo dijo, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Y sabes qué dijo al final? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Pídele al Señor que tu tesoro se llame Cristo hoy. Amén.